Qué potente es asumir un deseo. Asumir un deseo específico, el deseo de crear algo específico, concreto, singular. Una obra. Qué potente asumir un sueño creativo. Más allá de la potencia que tiene asumir el deseo en general, de lo que hablo en un video de mi canal, de la importancia de asumir el deseo de desear, se llama asumir el deseo de desear. Es muy valioso y muy poderoso asumir que tenemos deseo de crear en general. Hoy quiero hablar de lo poderoso, valioso, enorme que es asumir el deseo de crear algo específico, concreto, una forma concreta, un sueño concreto. Se liberan grandes caudales de energía, podemos llamarle entusiasmo, podemos llamarle interés, podemos llamarle curiosidad. Y me está pasando eso y por eso te quiero contar, porque estoy viviéndolo en carne propia y es qué mejor momento para hablar de algo que cuando lo estás viviendo en carne propia. Estoy viendo una serie en Netflix que se llama Sweet Magnolias, Dulces Magnolias, de la que hablo en mi otro podcast, el podcast del Espectador Inquieto, que es mi podcast de cine y filosofía. Puedes buscarlo si no lo conoces, es hora de encontrarlo. Se llama El Espectador Inquieto. Está en YouTube y en Spotify. Y en ese acabo de publicar hace unos días un episodio sobre la serie Sweet Magnolias, en el que hablo de lo que me está pasando con la serie. Ahora quiero hablar de algo específico que se me detonó al mirar la serie, que es que asumí un deseo. Estuve varios días seguidos viendo episodios y un día, después de ver 1 o 2 episodios, terminó la serie, puse stop y dije, wow, claro, yo tengo muchas ganas de crear una serie con recursos como esta. Una serie en una plataforma, una serie de varias temporadas. Digo, una plataforma puede ser un canal o donde sea, pero con producción, con recursos, con dinero, en un lugar que me guste mucho, con actores que me parezcan fascinantes, con un equipo de guionistas, con producción. Para quienes no me vienen viendo en mi trabajo como cineasta, vengo hace muchos años produciendo mucho, solo que de un modo muy, muy indie, muy independiente, muy con lo que tenemos. Una vez me gané un fondo nacional, el FNA, el Fondo Nacional de Arte, que fue un dinerillo para nuestra serie Trama, y hice campañas de crowdfunding y financié mucho con mi dinero personal. Y está buenísimo, aprendí un montón, pero también hay algo que tiene que ver con los circuitos de distribución más grandes y por lo tanto la llegada a más gente, que de esta manera tan indie, se dificulta, se hace cuesta arriba. De esto también hablo en un video del canal que se llama ¿Por qué voy a cortar mi película o mi peli? En donde cuento de por qué una peli que acabo de terminar, que duraba 3 horas, la cortamos a 2 para poder entrar en el circuito de festivales de manera más fácil. Si querés puedes ir a escuchar lo que cuento en ese video. Todo tiene que ver con algo de la posibilidad de entrar a circular en circuitos de mayor difusión, de mayor llegada. Y esto se conecta con esto que veo ahora con mucha claridad, que es que deseo mucho, sueño mucho con poder producir una serie. Y digo una serie por lo siguiente: las series te dan tiempo para desarrollar la complejidad humana, vincular, estética. Te dan tiempo para aprender sobre la marcha, para recibir feedback, para cambiar el rumbo, para profundizar. Las películas también tienen su magia, pero las series son como una película muy larga que además el espectador la ve por partes, entonces también tiene tiempo de procesar. Eso te permite como creador generar otro tipo de encadenamientos narrativos, otro tipo de elipsis, es decir, otro tipo de saltos temporales, otro tipo de desarrollos narrativos y desarrollos de personaje, etc. Hay algo power para mí en las series como en la literatura serial. Cualquier tipo de obra de ficción serial. Hay algo muy poderoso en la fidelidad del público,
en la creación de empatía lenta y no empaquetada, como suele ser la empatía en el cine más comercial, que es que tienen un poco rato y necesitan lograr la empatía rápido, entonces el proceso se acelera y por lo tanto se simplifica. Y en general cuando empatizamos con un personaje en una película, empatizamos más con una idea que con una otredad misteriosa y compleja. En general es una simplificación, una idea del otro, lo que nos toca. Reconocemos algo velozmente y nos identificamos no con el otro, sino con una idea del otro. Entonces, por eso y otras cosas es que me tienta crear una serie. Ya creé una serie que se llama Trama, que son 12 episodios, son como 12 pelis. Es una serie no lineal que se puede ver en cualquier orden. Y también hicimos en Reticular Films, nuestra productora, hicimos una miniserie que se llama Dentro de 1000 años y me encanta. Y tengo ganas de crear una serie de más temporadas y con recurso económico, con la posibilidad de cobrar y de pagar al equipo y de tener tiempo para desarrollar en profundidad. Hay cosas de mis trabajos que yo veo que se podrían profundizar mucho, pero se necesita tiempo para profundizar y para tener tiempo disponible se necesitan recursos. Creo que era Eric Romer que dice algo que Jonás Trueba, el cineasta español, lo rescata, que es muy lindo, que es que el estilo, dice Romer, de una película se define en gran medida por su diseño de producción. Estoy muy de acuerdo con eso. La forma en que organizamos la producción de una obra define en gran medida su estilo. Entonces, tener recursos, tener dinero no significa que la obra va a ser buena o profunda necesariamente, ya lo sabemos. Y vemos la cantidad de cosas que se hacen que no están muy buenas, por decirlo así. Es obviamente que todo es subjetivo, ¿no? Pero por decirlo así, ya sabemos que comercial no implica poderoso o profundo para nada. Muchas veces todo lo contrario, pero lo que te dan recursos es posibilidades. Y yo no estoy de acuerdo con este mito de que hay que sufrir y tener poco para atarlo con alambre y entonces encontrar la manera de y así crear inteligencias que solo se pueden crear en estados de supervivencia o algo así. Obviamente que mucho de lo que surgió en Trama, por ejemplo, nuestra serie Trama, mucho valor que tiene Trama tiene que ver con no haber tenido muchos recursos y haber hecho lo que podíamos con lo que podíamos y teníamos. Y está buenísimo. Pero hay algo que me atrae del experimento de crear con más recursos. Y bueno, a esto iba. Viendo esta serie, Sweet Magnolias, hace unos días terminé de ver un episodio y dije, yo si tuviera estos recursos haría algo tan bueno. Obviamente tiene que ver con confiar en mi mirada y mi trabajo, pero no voy a eso ahora. Voy al entusiasmo que estoy sintiendo estos días cada vez que recuerdo que asumí que tengo el sueño de crear una serie de muchas temporadas con recursos para una plataforma o lo que sea, con recursos, con producción, con dinero, con actores increíbles. Es muy potente lo que me está pasando en el cuerpo, en la imaginación, gracias a que asumí un deseo concreto. Y ahora, esto es muy importante. Lo importante no es asumir no es realizar el sueño, eso es. No es realizar el sueño, sino asumir el sueño. El desear no es lo mismo que anhelar. Esto es importantísimo, discernir deseo de anhelo. El anhelo es un deseo que se cree necesario. No necesario en tanto deseo, sino en tanto camino hacia un objetivo que si no se consigue, ¡pum!, sufrimiento. El anhelo es un deseo transformado en obsesión, ¿sí? Un entusiasmo transformado en obsesión y no una obsesión sana como puede ser la obsesión de un artista muy interesado por algo. No hablo de esa obsesión, sino de la obsesión adictiva, la obsesión sufriente, la idea de que si no consigo, si no logro lo que creo que necesito lograr para ser feliz, soy miserable. Entonces yo podría caer en la trampa de pensar, si no logro crear una serie con producción y muchas temporadas a lo largo de mi vida, lo que sea que dure mi vida, entonces igual a error, igual a sufrimiento. ¿Sí? Eso sería un anhelo. Y el anhelo produce sufrimiento. En inglés, craving. Esta es la diferencia sutil que trabaja el Buda. Muchas veces se lee al budismo como no tenemos que tener deseos, pero la traducción correcta es
Ojo con el craving, con el anhelo, no con el deseo. El deseo es una fuerza humana, me parece que inevitable. Tenemos sueños, visiones, imaginamos cosas, queremos jugar a cosas, nos interesan cosas, imaginemos futuros posibles. Eso es una tecnología humana inevitable. El punto es si nos obsesionamos con esa imagen que se nos arma en la mente. La mente crea imágenes, postales, posibilidades. La pregunta es, bueno, ¿te obsesionas con esa imagen al punto de creer que si esa imagen no se vuelve una, entre comillas, realidad, entonces todo es una miseria y ay? ¿O usas la imagen como norte, en lugar de como objetivo, que te lleva hacia un recorrido desconocido? El deseo es una fuerza que nos mueve a lo desconocido. Yo no sé qué va a pasar con mi vida por el haber asumido el deseo de crear una serie, pero una serie de con y pero me doy cuenta de cómo me vitaliza, cómo me energiza, obviamente en tanto no transformo ese deseo en un anhelo, cómo me vitaliza, cómo me entusiasma asumir ese deseo y nombrarlo y contárselo a alguien. El otro día se lo conté a alguien y me dio mucha alegría. Estoy sintiendo mucha alegría por el solo permitirme soñar con crear algo específico. La sutileza está justamente en que esa postal no se me vuelva un tatuaje, que en vez de tener una postal adelante como si fuera un mapa, me tatúo la postal en la frente y quién me la saca después. Y la realidad nunca va a ser lo que yo sueño. La realidad siempre es otra cosa. Por suerte, la realidad nunca es el mapa. El deseo, la fuerza del deseo, en tanto fuerza que nos mueve a lo desconocido, el deseo se organiza a través de imágenes. Pero las imágenes no son solo imágenes. La idea de crear una serie con dinero, presupuesto, recursos, temporadas y plataforma y buenos actores es una imagen de un futuro posible que a mí hoy me desinhibe caudales de energía en mi cuerpo y por lo tanto en mi vida. Y por ahí mi vida cambie a raíz de que a mí se me armó ese mapa. Pero yo no tengo por qué obsesionarme con ese mapa al punto de querer forzar la realidad para que se acomode a mi postal, a mi imagen. La realidad nunca va a ser mi imagen. Puede que yo termine, no sé por qué termine, puede que yo de acá a 1 año, 2 años, 3 años, 10 años, lo que sea, esté creando y dirigiendo una serie con recursos en una plataforma, muchas temporadas, actores. Lo digo varias veces como si eso, porque tal vez, qué sé yo, tal vez alguien escucha este podcast y dice, a ver qué hizo Jada, y ve mi serie Trama y dice, vamos a financiarle una serie en Netflix o en HBO o donde sea, Amazon Prime. Yo no sé qué va a pasar con mi vida a raíz de asumir este deseo. Lo que sé es que en este momento me energiza asumir el deseo concreto de crear una obra específica. Y a través de ese entusiasmo puedo abrirme a inteligencias desconocidas que me van a permitir orquestar o ser parte de una orquestación que no es del todo mía, porque la obra nunca es del todo de su supuesto autor. Esto lo vengo diciendo. Bueno, ese ruido es gato arañando una madera que tengo al lado de la mesa para que afile las uñas. Toto, estoy grabando un podcast muy importante. Vení. Bueno, puso cara de ¿qué hice yo? Sí, entonces, más allá de lo que pase, ahora en este momento mi cuerpo y por lo tanto mi vida se entusiasma con una imagen, un deseo específico. Ese entusiasmo es apertura, el entusiasmo es curiosidad, los poros se abren y por lo tanto puedo recibir información nueva. Esa información puede ayudarme a ir creando caminos que pueden tener que ver con crear una serie en una plataforma con dinero, recursos, actores increíbles. También puede ser que yo esté creando el camino para otra cosa. O algo parecido pero no del todo eso. Lo que sea. Pero yo en tanto me dejo entusiasmar por mi deseo específico y digo, sí, tengo este sueño. Me encantaría por esto y por esto y por esto y justifico por qué es y me motivo a mi mente creadora con ideas de por qué estaría buenísimo que yo haga una serie con recursos en una plataforma, muchas temporadas y actores increíbles. Y eso a mí me vitaliza, me llena de entusiasmo, me abre los poros, las antenas y entonces me vuelvo más disponible
a escuchar información que de otra manera no escucharía, y esa información va creando caminos en mi vida y en la vida del mundo que pueden llevarme a esa serie o a otra. Siempre va a ser otra, nunca va a ser exactamente la imagen que me imaginé, puede ser más cercana, más lejana. La vida siempre es más inteligente que el ego, siempre crea cosas más complejas, más ricas que el ego. Pero permitirle al ego entusiasmarse con una idea sin, con la, no sé si es cuidado, no sé si es prohibición, sí con la atención de que no se obsesione en modo anhelo sufriente, pero permitirle que se entusiasme con un proyecto concreto y después permitirle captar señales para ir de a poco construyendo la posibilidad de ese proyecto, es enorme. Y lo estoy sintiendo en el cuerpo estos días y te lo quería compartir porque pienso que a veces no nos permitimos. Este es un deseo que yo tengo hace años, porque hace muchos años creo cine de manera muy underground y muy independiente, y cada tanto vuelvo a la idea, qué lindo sería tener un poco más de recursos para crear cine con más recursos, pero creo que recién hace unos días, después de este episodio de Sweet Magnolias, algo me cayó más en el cuerpo. ¿Viste cuando que tenés una idea y ya sabes que tenés esa idea, pero hay un momento en que la idea hace plaf y cae en el estanque más profundo de tu sistema y decís, sí, está esta idea, atesoro esta idea. Y bueno, hace unos días tuve ese plaf, ese ajá, como dicen, y asumí que tengo este sueño. Y secretamente y no tan secretamente algo se puso en movimiento, que no sé a dónde me va a llevar y a dónde va a llevar mi vida y la vida del mundo. Pero es importante, y te lo dejo como ejercicio, asumir tus sueños, sean pequeños, sean grandes, no importa, el tamaño no importa, el tamaño es una trampa. No sé quién decía que es lo mismo crear un botón que un castillo. ¿Sí? El tamaño es tan relativo. Entonces, bueno, una invitación a permitirte soñar, no para después obsesionarte, y también la invitación viene con este warning, alerta, atención a la obsesión anhelante de sufriente, pero sí te invito a permitirte soñar y dejarte disfrutar del desear. Eso es algo que nos olvidamos. Podemos disfrutar del desear más allá de si ese deseo se vuelve realidad, como si los sueños no fueran realidad. Decimos, que mi sueño se vuelva realidad, como si no hubiera una realidad del sueño. El deseo es una fuerza real. Entonces podemos sentir esa fuerza en el cuerpo y dejar que después la vida se organice y hacer lo que tenemos que hacer. Y atender a nuestro llamado, porque también el deseo es una visión. Hace poco escuché a alguien decir, si vos soñás algo con mucha fuerza, crear algo con mucha fuerza, es porque hay alguien en el mundo que lo necesita, lo quiere. Me pareció muy hermosa esa idea. Entonces confía en tu deseo. Y fíjate qué pasa cuando lo asumís, cuando decís, sí, quiero esto, quiero crear esto. Y fíjate qué va pasando. Y tal vez más que preocuparte por cómo crearlo, hay algo muy poderoso en el alimentar el por qué querés crearlo. ¿Sí? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? Y los cómo, si estás atento o atenta, despierta, conectada con ese deseo, los cómo van apareciendo. Y son cómo que te van llevando a donde te van llevando. Entonces también tenés que confiar en la ola y decir, hay algo que la vida no la controlo, ¿sí? Este deseo me entusiasma, pero de repente la vida me lleva hasta acá y ahora en este nuevo lugar el deseo se modifica. Entonces en lugar de una serie es una obra, porque de repente estoy viviendo en un lugar donde hay actores de teatro muy buenos, más que de cine. Entonces digo, por ahí era teatro. ¿Sí? Y por ahí llegué a vivir ese lugar porque le conté a alguien que tenía el deseo de hacer una serie y me dijo, no sé qué en ese lugar. Entonces yo me fui a vivir a ese lugar. Y llegué a ese lugar y de repente estoy en ese lugar, viviendo en un lugar nuevo y digo, hay muy buenos actores de teatro. Entonces el sueño muta, el deseo muta, va mutando con la vida. Bueno, esa es mi invitación, asumir tu sueño por más descabellado que sea y ver qué pasa. Y te dejo con un pequeño poema de Roberto Juarros que compartió el otro día, hace unos días, una persona que está haciendo la mentoría TEMP, Mentotemp, mi mentoría para artistas, mi programa de acompañamiento de artistas TEMP, todo es materia prima, que si te interesa me puedes preguntar y te acompaño.
una persona que está haciendo la mentoría el otro día compartió con el grupo, porque hay un grupo de WhatsApp donde compartimos en grupo, compartió un poema breve de Roberto Juarros, de su poesía vertical tan hermosa. Juarros es un capo, si no lo conoces, hermosos sus poemas, y compartió este poema que tiene mucho que ver con lo que vengo hablando de desear una cosa para encontrar otra. Y dice Juarros, es la poesía vertical número 15. Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así, para hallar algo hay que buscar lo que no es. Buscar al pájaro para encontrar a la rosa. Buscar el amor para hallar el exilio. Buscar la nada para descubrir un hombre. Ir hacia atrás para ir hacia adelante. La clave del camino, más que en sus bifurcaciones, su sospechoso comienzo o su dudoso final, está en el cáustico humor de su doble sentido. Siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Repito el final, siempre se llega, pero a otra parte. Todo pasa, pero a la inversa. Buscar una cosa es siempre encontrar otra. Así que permitite buscar, porque algo vas a encontrar. Ese es mi mensaje del día y con esto me despido con un fuerte aplauso. Gracias por escuchar. Si te interesó, gustó, tocó, movió, conmovió, interesó, entusiasmó todo esto, compartile este episodio a alguien que le pueda servir y también rankea el podcast o deja un like o empezá a seguir el canal. Así me ayudas a que le llegue a más personas y nos vemos en el próximo episodio. Y te invito a suscribirte a mi newsletter gratuito en hadasirkin.com. Te podés suscribir a mi newsletter. Todos los viernes mando info muy valiosa sobre arte y procesos creativos. Eso. Muac.